Hola, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo. Gracias por su asistencia a la sesión de arquitecturas de plataformas e infraestructuras. Seguimos un poco con este AI and Big Data Congress organizado por CIDAI. Llevamos un montón de sesiones súper interesantes sobre los avances y aplicaciones de la inteligencia artificial. Y bueno, somos conscientes, ¿no?, de las grandes exigencias de las mismas en términos de capacidad de cómputo, rendimiento, resiliencia, alta disponibilidad. Por eso en esta sesión hablaremos de diferentes casos de aplicación, pero focalizando en el apartado de arquitecturas, plataformas personalizadas, así como infraestructuras que empresas relevantes están usando tanto para las etapas de análisis de datos y generación de modelos como en la de puesta en producción y de servicio. En concreto, en esta sesión tendremos el placer de contar con Javier Porras de Unicaja, David Bordas de Mainsight y Ferran Galilla de la Tort de Lightful Connect, que compartirán con nosotros experiencias y visiones en este sentido. Recordaros que podéis proporcionar vuestras preguntas en el aplicativo, visitar el espacio del expositor y el apartado de networking. Así que sin más dilación, pasamos a la sesión de Javier Porras, especialista en innovación y experto en inteligencia artificial en Unicaja. Él es doctorando por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, investigando en computación cognitiva y sistemas inteligentes. Trabaja en el Departamento de Innovación de Unicaja Banco, como experto en inteligencia artificial para buscar soluciones que mejoren el día a día a los clientes. En su ponencia nos contará cómo los sistemas conversacionales cognitivos, chatbots y asistentes virtuales van a revolucionar la forma que tienen las empresas de relacionarse con sus consumidores, permitiéndoles interactuar en lenguaje natural. Gracias. Adelante, Javier. Buenas, ¿se me escucha bien? Buenas a todos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la organización. Xavier, ¿se me escucha? Porque... Sí, perfectamente. Adelante. Perfectamente. Vale, gracias. Que decía, en primer lugar, dar las gracias a la organización por la invitación. Es un placer estar hoy aquí y aprendiendo de las ponencias de los compañeros. Y es genial que podamos estar hoy hablando aquí de los sistemas conversacionales cognitivos. De entrada, lo que os quería, antes de comenzar, os quería lanzar una pregunta y es, ¿cuál es la sensación que tenéis en la actualidad cuando interactuáis con un IVR? Es decir, por si alguien no sabe lo que es, esa máquina de voz que sale cuando llamáis a un número, a la compañía de vuestro proveedor telefónico, por ejemplo, llamáis y esa máquina de voz que te dice, pues pulse 1 para consultar tu factura, pulse 2 para cambiar de tarifa, pulse 3 para tal cosa, ¿vale? ¿Qué sensación tenéis? Pues ya os la adelanto yo. Me imagino que en la actualidad pues una sensación un poco rara, por así decirlo. Los IVR han funcionado correctamente y han sido súper útiles para las empresas durante todo este tiempo, pero en la actualidad la forma de comunicación ha cambiado un poco. Y de la misma manera, cuando tenéis que contactar con una empresa a través del correo electrónico, el único punto de contacto es un correo electrónico, pues os preguntaría lo mismo, ¿qué sensación tenéis? Pues igualmente tenéis que escribir un correo electrónico, os contestan a las X horas, que según la OCU el delay de la respuesta tiene una media de 30 horas y al final es posible que incluso nos respondan a algo que nosotros no estábamos preguntando. Y en definitiva, todo esto son datos que vienen a decir que la comunicación ha cambiado. Y de igual manera, si os pregunto que si miréis las últimas apps que habéis utilizado, estoy casi seguro que entre las 3 últimas al menos hay una aplicación de mensajería instantánea. Y eso, y eso no es que yo sea mago o lo haya intuido, sino simplemente que sabemos que las 2 aplicaciones más descargadas y utilizadas en el mundo en móvil son WhatsApp y Facebook Messenger, ¿vale? ¿Y estos datos qué nos vienen a decir? Pues que ahí o vemos una brecha digital entre los canales que utilizan las empresas para atender a sus clientes, llamadas, SMS o los emails, y los canales en los que los clientes están utilizando, se sienten más cómodos, que son las aplicaciones de mensajería, WhatsApp, Facebook Messenger, el chat de Instagram, Telegram, ¿vale? ¿Y qué está ocurriendo? Pues las empresas se han dado cuenta de esta brecha digital y están tomando cartas en el asunto para intentar solucionarlo. Y están empezando a ofrecer aplicaciones de mensajería para incorporarlas a esa atención, a esos canales que ofrecen atención al cliente.
¿vale? Lo subrayo, incorporarlas, no sustituir. Es decir, se agrega a ese email, a esa llamada, a ese IVR, a ese número de teléfono, aplicaciones de mensajería instantánea para adecuar la atención al cliente a los canales que ellos están usando en la actualidad, ¿vale? Y entonces, a través de una aplicación de mensajería instantánea, ya sea WhatsApp o Facebook Messenger, pues los clientes podrán hacer cualquier consulta a la empresa, poner un ticket de una incidencia o consultar el estado de una incidencia. Y al hilo de esto, os pregunto también, ¿por qué de la misma manera que estoy utilizando esa aplicación de mensajería instantánea puedo hacer una consulta de la incidencia o el ticket del estado en el que está, o hacer una consulta genérica? ¿Por qué no también preguntar o utilizar o consumir uno de los servicios que ofrezca esa empresa? En el caso de la banca, de la misma manera que puedo consultar, por ejemplo, una pregunta genérica como ¿cuál es el horario de oficina?, ¿por qué no también puedo consultar algo más concreto sobre mis productos y servicios, como pudieran ser, por ejemplo, cuál es mi saldo o quiero hacer una transferencia? En definitiva, lo que queremos decir es que el lenguaje natural lo que nos va a aportar lo que va a aportar a las empresas es lograr esa experiencia omnicanal y conseguir ofrecer la misma experiencia de usuario a través de cualquier dispositivo y canal. Un ejemplo claro, por ejemplo, seguro que todos habéis usado Siri o Google Assistant y lo habéis usado tanto en el reloj inteligente, en el móvil, en el ordenador, en el iPad o en el altavoz inteligente, y en todos los canales tenemos la misma experiencia de usuario. Y eso es gracias a que ofrecemos tanto la atención al cliente como los servicios a través de lenguaje natural, gracias a las interfaces conversacionales que permiten al cliente interactuar con su propia forma de expresión. Y es que ya sabemos que los clientes se sienten más cómodos interactuando en lenguaje natural que haciendo clic en una pantalla. Y la popularidad de este tipo de aplicaciones que hemos comentado, como Google Assistant, Siri o Alexa, radica en la facilidad de interacción que permiten a los usuarios, ya que les permiten interactuar con la interfaz más universal estándar, y esto es importante, con menor curva de aprendizaje, porque el único requisito que se le exige es saber expresarse, por eso son transversales a toda la sociedad. La puede utilizar desde un niño pequeño hasta una persona mayor que con el único requisito que sepan expresarse en lenguaje natural, ¿vale? Y con eso conseguir esa omnicanalidad que decimos. Y además, estas interfaces conversacionales permitirán llevar, en nuestro caso, la banca, el sector financiero, a aquellos clientes que normalmente han tenido mayores problemas con la tecnología al interactuar en los canales digitales, satisfacer a los nativos digitales e incluir a los discapacitados. Y el sector financiero está empezando a incorporar estas interfaces conversacionales para dos grupos grandes de funcionalidad. Atender al cliente sin necesidad de identificarlo para resolver preguntas típicas como FAQ, ¿vale? Como por ejemplo, ¿cuál es el horario de oficina? ¿Cuál es el cajero más cercano? O un segundo bloque donde permitimos al cliente interactuar identificándolo sobre sus productos y servicios financieros. Como por ejemplo, ¿cuál es mi saldo? Quiero hacer una transferencia. O por ejemplo, a veces os ha ocurrido seguro, tenéis que buscar algún tipo de movimiento antiguo de 2 o 3 meses y tenéis que ir mirando línea a línea. Pues la interfaz conversacional te permitirá preguntarle ¿cuándo pagué el recibo del seguro del coche? Y automáticamente pues, te lo dice de una manera mucho más ágil. Y las interfaces conversacionales pues, nos permiten interactuar ya sea con texto o con voz. Y sus principales características son que nos permiten interactuar de forma ágil, natural y muy cómodo. En el caso de la banca, por ejemplo, y en general de todas las empresas, permitirán cambiar el sentido de la interacción. En el caso de la banca, normalmente ha sido el cliente quien ha acudido al banco, ha sido el cliente quien ha ido a la oficina, ha sido el cliente quien ha acudido a la web o a quien ha descargado la app. Pero ahora con las interfaces conversacionales el banco se puede integrar en el ecosistema de aplicaciones que utiliza el cliente y que domina esas aplicaciones de mensajería como WhatsApp, Facebook o similares, ¿vale?
Y como decíamos antes, incluir a todos los tipos de clientes, incluidos esas personas que normalmente han tenido problemas con la tecnología. ¿Y quién hay detrás de esas interfaces conversacionales? ¿Cómo se implementan? Pues distinguimos 4 escenarios diferentes. En un primer escenario, que sería el más rápido para las empresas, pues se utilizarían agentes humanos expertos en cada ámbito. Es decir, la gente, y lo hemos visto con el COVID, con los agentes remotos, han hecho una labor genial, atendiendo de forma digital a los clientes con el confinamiento. ¿Por qué lo atienden genial? Porque saben qué preguntan, cómo lo preguntan y qué esperan como respuesta. Un segundo modelo podría ser utilizar la inteligencia artificial para automatizar tareas sencillas. Es decir, cuando el cliente pregunta una consulta o solicita hacer una tarea sencilla a través de una conversación en lenguaje natural, pero siempre hablamos de tareas sencillas. Y esta automatización de la atención al cliente lo que provocará será productividad y eficiencia en la empresa o en el departamento donde se automaticen estas consultas. En tercer lugar, pues una inteligencia para atender al cliente en cualquier aspecto, ¿vale? Se me ha olvidado ir pasando, ¿vale? Y un tercer modelo que es utilizar la inteligencia artificial para atender al cliente en cualquier aspecto, cualquier tipo de consulta, tanto lo que decíamos sencillas como complejas. Pero eso hoy día es una utopía, no es real, porque la inteligencia artificial en la actualidad no tiene la capacidad adecuada para atender mediante una conversación a un cliente en todo lo que necesite, porque no es capaz de detectar las emociones y los sentimientos, no interpreta las pausas en la conversación o no comprende los cambios de tonalidad. Entonces lo que surge es un modelo híbrido de los anteriores, donde en una primera línea tendremos la inteligencia artificial para automatizar la atención de consultas y tareas repetitivas y cuando un usuario, un cliente, haga una pregunta como la que aparece en la slide, que es una frase bastante compleja de interpretar por la inteligencia artificial, lo que hace es que la transfiere automáticamente a esos gestores remotos que sí tienen la capacidad adecuada de atender al cliente. Y esa transferencia desde el software, de la inteligencia artificial al agente remoto, se hace totalmente transparente para no ver perjudicada la experiencia del usuario, del cliente, ¿vale? Y cuando hablamos de estas piezas de inteligencia artificial, hablamos concretamente de 3 piezas, ¿vale? Y cada una de ellas se van aumentando en funcionalidad. En el nivel más bajo tendríamos los chatbots o los voicebots, ¿vale? Después, en un nivel superior, el asistente virtual y en último nivel, cubriéndolo todo, los sistemas cognitivos conversacionales. ¿De acuerdo? La principal característica de los chatbots o de voicebots es que permiten atender al cliente en dominios de información muy concretos, ¿vale? En el caso de un banco, por ejemplo, tenemos muchos dominios de información. Imaginaros, hipotecas, préstamos, valores, fondos, tenemos mucho. Pues un chatbot, la pieza chatbot o voicebot, lo que hace es atender al cliente de manera automática en un dominio concreto de información, como por ejemplo en préstamo o en hipoteca, ¿vale? La diferencia entre chatbot y voicebot es que los chatbots permiten interactuar en lenguaje en texto y los voicebot en voz, ¿de acuerdo? ¿Y qué hace realmente un chatbot? Pues un chatbot lo que hace es recibir el input del cliente a través del canal y hace 3 tareas principales. La primera, comprender el input del cliente. La segunda, resolverlo, es decir, si una vez que lo he entendido, si tengo que ir a una base de datos o hacer cualquier consulta a un sistema externo o lo que sea, pero resolverlo. Y por último, componer la respuesta. Como por ejemplo, si el cliente ha preguntado cuál es el horario de oficina, pues la respuesta puede ser, el horario es de 8 a 3, ¿de acuerdo? Y si lo tenemos identificado, pues al componer la respuesta le podemos poner el nombre para que sea más adecuada. Hola, Juan, el horario de oficina es de 8 a 3, ¿vale? Y un voicebot es un chatbot simplemente, pero que tiene 2 conversores. Un primer conversor en la entrada para convertir de voz a texto y un conversor en la salida para hacer la operación contraria, convertir de texto a voz, ¿vale? Y aquí, cuando estamos viendo las piezas, por no perder el índice, hemos visto los chatbots y los voicebots y tenemos un siguiente nivel en funcionalidad que son los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales lo que son es un conjunto de chatbots. Un conjunto de chatbots
que permiten al cliente dar una visión de todos los campos o todos los dominios de información en el que pueda atender al cliente. Porque recordemos que el chatbot es solo para un dominio de información muy concreto, ¿de acuerdo? Y en este caso, el asistente virtual actúa como una única capa por delante de todos los chatbots para extraer al cliente de con qué chatbot tiene que interactuar para resolver su pregunta. De tal manera que el cliente lanza la pregunta al asistente virtual y el asistente virtual internamente tiene la lógica suficiente como para derivar ese input del cliente hacia el chatbot que es capaz de atenderle. Y en última instancia tenemos los sistemas conversacionales cognitivos. ¿De acuerdo? Bueno, antes de eso quisiera decir o remarcar la importancia de la escalabilidad y en la reutilización que hay. ¿Por qué? Porque cuando creamos un chatbot, ese chatbot se puede, me gusta decirlo así, enchufar a cualquier canal y dispositivo, con lo cual nos permite la reutilización. ¿De acuerdo? Y como os decía, en la última parte tenemos los sistemas cognitivos conversacionales, que es un avance de los asistentes virtuales en funcionalidad. ¿Y qué tipo de funcionalidades? Y actualmente se está trabajando internamente en todo el sector financiero y muchas empresas están trabajando en mejorar las funcionalidades de estos asistentes virtuales para que a medio o largo plazo se den lugar a estos sistemas conversacionales cognitivos. ¿Y qué tipos de funcionalidades adicionales aportan? Por ejemplo, una identificación mucho más natural, sin necesidad de, a lo mejor, el usuario o contraseña habitual, sino que a lo mejor te identifique tu propia voz. Y además, estos sistemas conversacionales cognitivos no solo permitirán ofrecer los servicios de la banca digital actual, transferencias, consultas o recargas, sino que además nos permitirán nuevos servicios que mejoran la salud financiera del cliente. A raíz de analizar el histórico de movimientos que realiza día a día el cliente. Y estos nuevos servicios darán una nueva visión para mejorar, como decía, la salud financiera del cliente. En primer lugar, ofrecerá un paquete de servicios que permitan dar una visión de lo ocurrido en la cuenta del cliente, como por ejemplo, el cliente podrá preguntar en lenguaje natural, ¿cuánto llevo gastado este mes en gasolina? Y una vez que tenemos esa visión del pasado, podremos ofrecer servicios que hagan una predicción, que anticipen situaciones para mejorar la toma de decisiones. Como por ejemplo, el cliente podrá preguntar, ¿cuánto pagaré de agua el próximo trimestre? Y una vez que tenemos esa visión del pasado y esa visión del futuro, podremos prescribir, es decir, recomendar productos a medida y personalizados al cliente que lo satisfacen en el momento actual, en el presente. De tal manera que el cliente pueda preguntar, ¿me puedo permitir un alquiler de 600 euros mensuales? Pues además de estos servicios, estos servicios que mejoran la salud financiera se pueden ver aderezados con una visión proactiva, es decir, que el cliente interactúe con la banca conversacional para preguntarle algo y sin haberlo solicitado de forma explícita, la banca le aporta un valor añadido, como por ejemplo, si pregunta algo tan sencillo como ¿cuál es mi saldo?, la banca le puede decir, tu saldo son 2.500 euros, pero en 3 días cobrarás tu nómina y ascenderá a 5.000 euros. ¿Vale? En el tema de los sistemas conversacionales cognitivos es muy importante desarrollar la personalidad porque al final la atención al usuario se la está dando un trabajador, que en este caso es digital, pero ese trabajador digital debe hablar con la marca de la empresa. ¿Vale? Y en conclusión, los sistemas conversacionales cognitivos mejorarán la salud financiera del cliente, permitirán integrar el banco en el día a día de los clientes de cualquier perfil, no solo aquellos que se manejan mejor con la tecnología, y por último, permitirá interacciones mucho más naturales y cómodas para el cliente. Ok. Pues muchas gracias, Javier, por esta presentación tan interesante. Estoy realmente impresionado por 2 temas específicamente, que es la parte, bueno, súper importante, lógicamente, de lo que viene a ser la inclusividad, que es todo un reto, porque sí, total. lógicamente hay un tema aquí de los canales que utilizamos, se están cambiando y cómo
hacemos que las personas que no están acostumbradas a ellos, ¿no? Pues cómo nos comunicamos con ellos, ¿no? Y después me gusta mucho la parte de la salud financiera. Bueno, todo lo que pueda ayudar en ese sentido, yo es que me apunto a vuestro sistema, me avisáis, porque la verdad que sería un placer, que me ayudaran en ese sentido. Esperando, la verdad, que mejoras en ese sentido. Hay una pregunta que tengo en la plataforma, ¿vale? Leo directamente, pone, y me uno a la pregunta, ¿están los clientes del sector financiero preparados para una banca conversacional? Bueno, pues todo apunta a que sí lo están. Los clientes ya han demostrado que fuera del sector financiero los clientes han demostrado ya fuera del sector financiero que se sienten más cómodos interactuando en lenguaje natural que haciendo clic en una pantalla. Y así lo demuestra la consolidación de los asistentes virtuales como Siri o Google Assistant, o el auge reciente de los altavoces inteligentes con Google Home o Alexa. Y pensamos que sí va a tener el mismo éxito dentro del sector financiero por eso mismo, porque les permitimos interactuar con su propia forma de interacción, con su propia forma de expresión, y que es la interfaz más natural y además, sí, y esto es importante, sin curva de aprendizaje. Es decir, un niño que apenas comienza a hablar hasta una persona mayor, de forma transversal la podrán utilizar, y el único requisito que se le va a exigir es expresarse en lenguaje natural. Y bueno, y agregar que a lo mejor lo que más le puede preocupar a los clientes puede ser la seguridad de sus datos, pero ahí deben estar muy tranquilos porque detrás están los bancos, que son los mayores garantes de seguridad de sus datos, y trataremos la tecnología siempre desde el punto de vista de aportarle el mayor valor, pero asegurando 100% la seguridad de sus datos sin ningún tipo de duda. Claro. Vale, gracias. Luego sí, la verdad que es así, ¿no? Al final el tema de la seguridad también es súper importante, ¿no? En ese sentido, claro. Luego hay otra pregunta que leo literalmente. ¿Cuáles son las principales funcionalidades de la banca conversacional? Bueno, pues lo que estamos viendo en la actualidad es que la podemos dividir en dos grandes grupos. Un primer grupo que es atender al cliente sin necesidad de identificarlo. Lo típico que en las web tenemos ahora mismo, las preguntas FAQ, pues ofrecer una atención similar sin necesidad de identificarlo. En concreto, por ejemplo, el cliente, o ejemplos concretos puede ser cuál es el horario de oficina o dónde está el cajero más cercano, y preguntas de ese estilo. Y después está un gran segundo bloque que está menos desarrollado en el sector, pero se está trabajando para ello, que es ofrecer una atención al cliente de sus productos y servicios financieros, y por ello hay que identificarlo. Y ahí el cliente podrá preguntar cuál es mi saldo, quiero hacer una transferencia, o lo que decíamos antes, esa visión del pasado, futuro y presente. ¿Cuánto gastaré en restaurantes el próximo puente? O ¿cuándo me recomiendas que me compre el nuevo iPhone? ¿De acuerdo? Son los dos grandes bloques que vemos ahora mismo en la banca conversacional. Muy optimista, ¿eh? Con temas de restaurantes y nuevo iPhone ahora mismo. Sí, sí. A ver si es verdad, a ver si es verdad. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Vale, pues muchas gracias, Javier. Si os parece, pasamos a la siguiente sesión. En ese sentido, nos acompaña ahora David Bordas, que es Manager Big Data en Minsight. Él nos va a presentar la sesión y si creamos un gestor documental con NoSQL y un toque de inteligencia artificial. Y bueno, David Bordas es desde hace años el responsable de arquitecturas Big Data de Minsight Barcelona y recientemente ha sido nombrado responsable de la tribu Data Architectures de Minsight a nivel nacional. Él y su equipo se encargan de analizar clientes y proyectos para ayudar a escoger la mejor plataforma con la que trabajar y siendo escépticos de la tecnología. Analizan desde la seguridad del dato hasta el estado de las soluciones en Big Data o NoSQL, asesorando a sí mismo en la selección de máquinas o de servicios cloud. Estuvo con nosotros hace un par de años explicando cómo productivizar analítica avanzada multiplataforma y hoy nos va a contar cómo crear paso a paso un gestor documental partiendo de NoSQL y llegando a añadir inteligencia artificial, microservicios o grafos, entre otros componentes, para crear la solución documental puntera que actualmente utiliza la Agencia Tributaria Catalana. Muchas gracias y adelante, David. Hola, buenas. Gracias, Xavier. Gracias a la organización.
Mi charla va a ser un poquito más técnica porque voy a entrar a enseñar diagramitas, módulos y todos los trocitos con lo que hemos hecho esta solución, ¿vale? Empezó, como podéis ver, bueno, pues solo con un NoSQL y fuimos añadiendo componentes, todos open source o que podríamos, bueno, que todos conocemos, según iban apareciendo nuevas funcionalidades para las que necesitábamos una respuesta. ¿Vale? Este es un poco el guión. Os voy a contar primero el reto que fue, ¿no? Crear el repositorio inicial, un repositorio únicamente, no un gestor, solo un repositorio de documentos, y cómo vamos añadiendo pues, elementos propios que teníamos en Minsei de otros proyectos, cómo vamos geoposicionando el dato, añadiendo inteligencia artificial, grafos, una serie de módulos que enriquecen totalmente el dato y que son parte de una estrategia para gestionar, controlar, comprender y predecir qué hacer con los documentos que los ciudadanos pues van presentando a las administraciones públicas, ¿vale? Finalmente os contaré pues, qué ha significado todo esto para la agencia tributaria. Lo primero de todo, el reto era sencillo, ¿vale? Teníamos que unificar un par de gestores documentales. Había dos organismos dentro de la agencia tributaria, que son la agencia tributaria en sí y la Secretaría de Hacienda, cada una con su gestor documental y con sus necesidades, y querían unificar criterios, ¿no? Tecnologías, estrategias. Cada organismo pues, bueno, tenía su portal web, sus back office, todo su sistema, y cada uno tenía su repositorio documental totalmente aparte, ¿no? O sea, si un documento estaba en un sistema, no estaba en el otro, había que gestionar cuando querían hablar, cuando un documento es tributario, pero es de un ciudadano para otro tema, era complicado. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, pues planteamos hacer una capa de servicios en alta disponibilidad que sea común a los dos sistemas para temas de trazabilidad, auditoría, como punto único de entrada, por alta disponibilidad para todo. Una caché en la que estuvieran los documentos o más frecuentemente utilizados, ¿no? que los llamamos recursivamente, o aquellos documentos que tenían 3 meses o 6 meses de vida o un par de años, ¿no? Lo que considerábamos documentos vivos, y luego una capa histórica pues, para analizar documentos a lo mejor de hace 5 o 10 años. ¿no? En paralelo, que esto es muy importante, queríamos poder ir migrando lo que los sistemas documentales previos ya tenían, ¿vale? Íbamos migrando y mientras les decíamos, y todo lo nuevo, por favor, ya créalo en nuestra plataforma. Con lo cual íbamos migrando tranquilamente sin que ellos tuvieran que parar nada, ¿no? Obviamente el objetivo era pues que los dos portales y los dos back office, las dos organizaciones, pues tuvieran una capa común de servicios y un repositorio común, ¿vale? Ahora ya entramos a la parte más técnica. ¿Cuáles eran los repositorios? Bueno, la agencia tributaria tenía InvestDoc, que es un repositorio que está muy bien, pero es como una FTP, ¿no? Un sistema de ficheros, vas dejando tus documentos y luego vía URL pues te lo descargas y tal, pero es más bien un repositorio, no es un gestor documental con todas las propiedades, ¿no? Una búsqueda avanzada, una analítica, eso no se podía hacer. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda tenía OpenText, que eso ya sí que es un gestor documental un poco más avanzado, pero que seguía sin satisfacer todas las necesidades de analítica, de gestión del dato, de poder, yo qué sé, añadir un grafo para determinarme que esta persona con esta persona, por qué están relacionadas en base a un gestor común que ha presentado los impuestos de ambos. Esas cosas no las hacía, solo era un buen gestor documental, pero faltaba algo que estaba dentro de nuestra estrategia del dato, que era conocer mucho mejor el dato, conocer mucho mejor el documento, ¿vale? Por ello, planteamos pues, una plataforma con NoSQL y Big Data que pudiera unificar y ampliar lo que los sistemas anteriores nos ofrecían. Os voy a contar la historia literalmente del proyecto para que veáis cómo esto se puede crear pasito a pasito y en pequeño, ¿no? Lo primero de todo, bueno, pues teníamos un reto. El reto era, nos dijeron, bueno, los dos sistemas anteriores son muy buenos, funcionan bien, así que queremos que como mínimo seáis igual de rápidos que ellos. Tenéis que tratar 2000 documentos por minuto de entrada-salida concurrentemente y que un documento de medio mega pues tarde unos 100 milisegundos en bajarse. Bueno, dijimos, bueno, vale, es un requisito técnico concreto, ¿no? Dijimos, vale, bueno, vamos a plantear una capa de servicios, vamos a plantear una capa, una caché, una capa operacional en la que cada documento creado persiste en MongoDB, que es el NoSQL que elegimos, después de una estadística, una encuesta, de un benchmark de evaluarlo contra otros, y luego una capa histórica en HDFS. ¿Qué es lo que hacíamos?
que cada noche, a las 12 de la noche, todo lo que había entrado en el MongoDB se consolidaba históricamente, tanto sus metadatos del documento que pasaban a una tabla en Kudu, como el PDF o el documento en sí que pasaba a HDFS. ¿Vale? La capa histórica, como podéis leer, era entre 2 y 10 veces más lenta, pero seguían siendo unos tiempos muy razonables, como veréis en las estadísticas finales del proyecto. ¿Qué empezamos a hacer una vez que teníamos claro lo que era el core? Bueno, pues teníamos claro que teníamos que empezar a migrar. ¿Hicimos la migración? Bueno, pues la migración fue con un nuevo módulo que creamos, también con Scala y con Spark, ya que lo hacíamos en la plataforma de vida. Y esto funcionaba al revés. Digamos, los documentos históricos se iban recibiendo lentamente y se persistían en la parte de HDFS. Y solo subíamos a MongoDB a la parte operacional aquellos que fueran recientes o que estuvieran marcados como de uso frecuente, ¿no? Los subíamos, ¿vale? Cuando eran nuevos los bajamos, cuando son antiguos pues subimos aquellos que eran necesarios, ¿vale? Todo esto era no intrusivo. Ellos, los portales, seguían, como veis, trabajando con su repositorio. Ellos seguían haciendo su trabajo del día a día con normalidad. ¿Qué ocurrió? Llegó un punto que ya habíamos terminado de migrar el primer portal, como veis aquí ya no está la flechita, pero el segundo que seguía migrando porque tenía más documentos y dijimos, bueno, ya es hora de decir, mira, es el día de, a partir de hoy, todo nuevo documento que creemos irá a la capa de servicios, quedará auditado quién lo ha creado, cuándo lo ha creado, tendrá su capa de alta de disponibilidad, irá vía API REST y se repercutirá sobre un MongoDB. Perfecto. ¿Vale? Y mientras, si tenemos que leer o consultar un documento antiguo, todavía se podía acceder a los sistemas previos. Bueno, si veis, todavía no había comentado hasta ahora esta capa de gobierno, que la comento a la siguiente. Llegó un momento en el que nos dimos cuenta de que claro, esto estaba hecho por mi equipo. Somos todos arquitectos, somos todos súper técnicos, nos encanta programar, sabemos todo Mongo, Impala y demás, pero claro, un usuario tenía que tener su interfaz gráfica, ¿no? Así que creamos una interfaz gráfica con Angular, Java, más amigable, ¿no? Para que pudieras ver, este documento es un documento creado por la plataforma, es un documento migrado antiguo, cuál es su estado, está vivo, está en caché, está en zona histórica, ¿vale? Para que os hagáis una idea, que esta es la solución completa, bueno, pues el Mongo tiene hasta un replica set con 5 terabytes de disco, 3 nodos en replica set, y el HDFS hasta 96 teras de capacidad, o sea, es un repositorio documental, un gestor documental ya grandecito. En ese momento solo era un repositorio, de momento solo sabíamos guardar documentos, subir, bajar documento, crearlo, cosas relativamente básicas, ¿vale? Empezamos a añadir ya servicios, pero era relativamente básico. Obviamente, como os decía, en este momento dijimos, bueno, pues sin pantallas no hay quien use esto. Como veis, tampoco son las más chulas del mundo, pero son pantallas que hicimos en Angular para administración pública y que cumplen la función de, pues eso, poder darte alta un documento, baja, buscar por un metadato, pero también te permiten hacer cosas avanzadas. Por ejemplo, la copia auténtica, ¿no? Un funcionario puede meter su DNI electrónico, es decir, esto es una copia auténtica, verídica de una compraventa de un inmueble, se queda fichado, se hace la copia auténtica y el ciudadano puede romper el papel. Eso es una copia auténtica digital, ¿vale? O sea, ya empezamos a hacer cada vez más cositas, ¿vale? Lo que voy a ir es enseñándoos cómo va cambiando el dibujo según vamos añadiendo componentes. Estas es un poquito las estadísticas para que os hagáis una idea. iba a decir a día de hoy, a principios de este año, cuando actualicé esta tabla, teníamos unos 8 millones de documentos vivos en MongoDB, unos 4 teras de los 5, y unos 40 teras, unos 80 millones en la parte fría, para que os hagáis una idea de la volumetría que este repositorio mueve, ¿vale? Ya lo veis aquí, al final conseguimos superar las estadísticas y trata 3.000 documentos de medio mega por minuto, o sea, es capaz de gestionar 1,4 gigas minuto, pero claro, no penséis en una película que te descargas, que eso es muy fácil. Esto es, me descargo 3.000 documentos que ocupan eso y los pongo en sus metadatos, en su carpeta, los distribuyo, añado un montón de cosas, veo si es histórico, si no es histórico, catalogo, bueno, un montón de trabajo, ¿vale? Y una cosa muy importante, que tiene una capa de bus que nos permite integrarnos con cualquier sistema tercero, ¿vale? Una capa de bus con una API REST. Llegados a este momento dijimos, bueno, tenemos un repositorio, es un repositorio documental, pero queremos tener un gestor. Nos faltan funcionalidades que tiene un gestor documental, ¿no? Y vimos qué cositas teníamos de otros departamentos, llamamos a nuestros compañeros de Madrid, de Valencia, de Valladolid, y dijeron, oye, mira,
pues estaría muy interesante. Tenemos una cosa que se llama One-Site Documents, que básicamente es como un Word, como el del Office. Permite editar documentos. Hombre, si quieres tener un repositorio documental, está bien que además de guardar los documentos y tal, puedas abrirlos, ¿no? Si tienes que editarlos. Bueno, pues un sistema de edición. Dijimos, pues muy bien. Dijimos, ostras, si preleemos el contenido de los documentos para ver si esto añade algún tag o nos ayuda a clasificarlo de una mejor manera con un sistema de robotización e inteligencia artificial, dijimos, ostras, esto puede añadir cosas, ¿no? Nos ayuda a clasificarlo más allá de los metadatos. Y dijimos también, oye, si añadimos el sistema de IEdscan, que es un sistema de digitalización inteligente, son unos escáneres en los que puedes meter el DNI electrónico, entonces ya se autofirma según escaneas y además te obliga a rellenar un formulario en el que pones más metadatos adicionales que veas de interés. O sea, en tiempo de escaneo estás enriqueciendo el documento que escaneas. Como, vale, todo esto ya, ostras, ya no solo es un Mongo y un HDFS, ya empieza a tener muchos componentes que ya le dan sentido a la solución. La estrategia del dato, cada vez conocemos mejor el documento, cada vez lo trazamos mejor. Dijimos, bueno, ¿qué nos puede faltar? Bueno, pues alguien dijo, hombre, pues tenemos todas las fichas notariales de Cataluña con todos los notarios, tenemos fichas con las compraventas de los inmuebles, tenemos información de los parking de Cataluña que queremos trazar porque, bueno, la gente, el alquiler del piso lo hace en blanco, ¿no? Con un contrato muy bien, pero claro, como el garaje solo vale 100 euritos al mes, pues lo hago en negro, ¿no? Vamos a investigarlos, ¿no? Que para eso es una agencia tributaria. Y dijimos, bueno, vamos a añadir la geoposición. El primer pilotito que hicimos fue, bueno, pues con el propio Mongo, con la capa operacional, con los documentos más recientes. Dijimos, bueno, pues con un servidor de Shiny y con R vamos a geoposicionar todas las fichas notariales de compraventas de inmuebles y vamos a categorizar los colores. Creo que era el precio de la hipoteca. Cuanto más verde, más cara era la hipoteca, creo recordar. O el monto total del inmueble, ya no me acuerdo. Y lo encontramos sobre el lobby, sobre la herramienta de inteligencia artificial de la propia agencia. Bueno, esto daba información porque también podíamos decir, ostras, pues este distrito o este municipio o esta comarca pueden requerir de más inspectores porque parece que hay más información en los documentos aquí que dice que aquí hay más dinero o que hay más diferencia entre lo que se declara y lo que se vende. Y dijimos, ostras, la geoposición puede ser útil, ¿no? Nos añade algo al documento. Dijimos, bueno, vamos entonces ya a añadir un módulo de verdad, vamos a añadir un QGIS, ¿no? Lo que es ya un sistema de verdad, ya no es levantar en memoria sobre el MongoDB, que vale, tiene un sistema de polígonos, te puede decir si algo está dentro o fuera de un municipio. Con Mongo podríamos hacer muchas cosas posicionales, pero bueno, para geoespacial podría ser recomendable añadir ya un QGIS. Entonces, aquí estos puntitos que veis son literalmente todos los parkings os sonará, ¿no? Esto es Barcelona, ¿vale? Con sus puntitos que son los parkings y que veíamos muy interesante poder analizar. Ahora ya teníamos el documento, preleído el contenido, una serie de metadatos nuevos y aparte dónde estaba localizado el documento. Teníamos el documento cada vez más detallado, más comprendido, ¿vale? Dijimos, bueno, con el módulo que tenemos de Minsight, con el ICA, podíamos aplicar algo de ella para clasificar. Dijimos, pero ¿y si aparte de clasificar recomendamos actuaciones? ¿No? Ostras, cuando ha pasado esto una anterior vez, hemos actuado de la manera A, recibimos un documento que al leérmelo me da la sensación de que es lo mismo, recomiendo que se haga la acción A, igual que la vez anterior. Ah, no, este es un documento nuevo, la acción B. ¿Vale? Bueno, aquí llamamos a los compañeros del departamento de Data Science, ¿no? Nosotros, como somos solo arquitectura Big Data, pues a veces pues llamamos a los de Geoespacial, a los de Data Science. Aquí llamamos a los compañeros, nos dieron su metodología y dijeron, bueno, pues tenemos que coger el documento, convertirlo a texto con un OCR, clasificar el contenido. Hasta aquí ya lo teníamos hecho. Dijimos, ¿pero qué más? Dijeron, vale, vamos a extraer nuevos metadatos y vamos a generar una salida con las recomendaciones o añadiendo nuevos metadatos después de haberme leído el documento. Como no lo teníamos todavía claro, decimos, ostras, esto recomendar ya a alguien ya son palabras mayores, ¿no? En plan, acabo de presentar una reclamación a la administración o algo así, todavía no sé muy bien cómo hacerlo. Dijimos, bueno, hicimos 3 proyectos previos a este con la agencia tributaria. Uno era un resolutor de giras, ¿no? La gente tenía una reclamación y pues repercutía en un Jira donde estaba escrito la descripción del problema que tenía ese ciudadano, se trataba con lenguaje natural y tal. Y decimos, bueno,
Ahora mismo tenemos la capacidad de comprender un párrafo de un Jira. Todavía no es tan grande como un documento, pero sí podemos leer una queja pequeña, la comprendemos, se hizo con Python y tal, y dijimos, ostras, creemos que somos capaces de determinar una serie de acciones sobre ese Jira, oye, cerrarlo porque es un duplicado, oye, que este Jira hay que tratarlo de tal manera, oye, que aquí tiene razón, esto hay que escalarlo, como decía nuestro compañero anterior, ¿no? De Unicaja, que lo explicaba, a veces tiene que ir una persona porque es una situación complicada, ¿no? Bueno, pues está bien, ¿no? Y lo siguiente que tratamos fue los chatbots. Dijimos, bueno, pues se puso un chatbot en la Agencia Tributaria Catalana que lo que hacía era hablar con ciudadanos ante el nuevo impuesto que van a poner del CO2 de los vehículos contaminantes y tal, y la gente tenía una serie de dudas, ¿no? Oye, ¿mi coche cuánto paga? Oye, tal. Pues bueno, aquí analizábamos en vez de giras, ya que más o menos la gente era formal escribiéndolos, ¿no? Cuando se queja una queja formal, aquí ya era lenguaje natural, aquí era un chat, un WhatsApp. Oye, ¿qué me pasa esto? ¿Qué hago con el impuesto? ¿Cuánto paga mi Peugeot 208? Bueno, pues aquí ya analizamos lenguaje natural. Y luego lo que hicimos fue otro proyecto fuera de la agencia tributaria, con Justicia, para resúmenes de textos judiciales, ¿vale? Aquí lo que hacíamos era leer el contenido de textos judiciales para hacer resúmenes para que los jueces supieran al menos de qué iba el dossier que le acababa de llegar. Aquí utilizamos unas librerías open source muy chulas que son las mismas que utiliza Netflix para hacer la sinopsis de las películas. Se lee una película, el guión, y te dice, bueno, pues la película usa el texto hiperrelacionado y en base a eso, pues con unos párrafos resumidos, es capaz de determinar cuál es el resumen de la película que vas a ver. Pues usamos algo parecido y la verdad es que funcionó. Después de haber hecho estos 3 proyectos dijimos, bueno, ya sí que nos atrevemos, ¿no? Ahora nos atrevemos a leer los documentos y hacer pequeñas recomendaciones de qué se debería de ir haciendo con ellos en el futuro, ¿vale? Cómo deberíamos de tratarlos. Llegados a este punto, alguien dijo, bueno, nos falta las relaciones indirectas entre los documentos, ¿no? Porque claro, ahora sabemos todo lo del documento, ahora ya sí que sabemos el contenido, reacciones, quién lo ha hecho, dónde se ha hecho, bueno, pero relaciones indirectas, y dijimos, bueno, pues vamos a añadir un servidor de Neo4j, vamos a hacerlo bien, vamos a montar un servidor de grafos y vamos a decir, vale, pues vamos a analizar los tributos que presenta una persona. ¿Quién es la típica gestoría, ¿no? El representante de una persona cuando hace la declaración? ¿Por qué esta persona lleva su declaración por este gestor y esta otra persona también? ¿Pueden tener algo en común sus reclamaciones? ¿Pueden tener algo en común sus documentos? ¿Podemos aprender algo adicional? Esta persona y esta, que no creíamos conocidas, pueden tener relación vía sus documentos. Estos documentos pueden ser relevantes y parecía que estaban separados. Bueno, pues todo esto también lo añadimos para darnos cuenta del contexto indirecto del documento, ¿vale? Llegados a este punto, había pasado ya un tiempo y dijimos, bueno, pues vamos a modernizarlo todavía más y vamos a añadir microservicios en vez de servicios. Ya no era una API REST sobre un bus USB, queríamos hacer microservicios con Kubernetes y demás. Y además queríamos dejar de tratar documentos para hablar de datos. Esta es el diagrama, uno de los más modernos ya de la solución. Ya hay varios portales web, varias soluciones, varios organismos que nos pueden atacar. Nos atacan a la capa de microservicios, ya no hay un bus USB, capas API REST y tal, ahora son microservicios levantados, ¿vale? Que permiten atacar tanto al gestor documental como al nuevo módulo que permite la geoposición del dato, la analítica y demás, ¿vale? Ahora es mucho más completa la solución. Esto nos ha permitido ser todavía más flexibles y que bueno, nos puedan llamar muchísimos organismos desde un punto único. De hecho, no me dio tiempo a cambiar esta flechita, se me olvidó, pero a día de hoy hasta el portal de gobierno ataca a la capa de microservicios. ¿Por qué? Porque hasta lo que hace un propio funcionario tiene que quedar gestionado y auditado, ¿vale? Y por otro lado, bueno, los datos, los documentos dejaron de ser documentos y pasaron a ser datos, ¿vale? ¿Esto qué significa? Nos dimos cuenta que ocupaban mucho los PDFs, mucho los documentos, que sabiendo hacer plantillas y con el contenido del documento, si almacenamos las plantillas de los documentos y su contenido, lo podíamos renderizar y levantar en memoria los PDFs. Con lo cual ocupábamos muchísimo menos espacio, éramos mucho más dinámicos, podíamos agrupar mejor los contenidos.
¿vale? Dicho esto, ¿cómo queda todo? Bueno, pues por haceros un resumen, pues estos son varios de los servicios que hay a día de hoy, ¿no? Pues es conectable nativamente con OpenText y Scan, con SAP, tiene servicios de auditoría, puedes saber quién ha tocado un documento cuándo, te permite hacer la copia auténtica, que te permite destruir el original porque es una copia digital auténtica. Bueno, un montón de servicios, no os voy a aburrir con los detalles porque quiero ir ya acabando. ¿Qué ha significado esto para la Agencia Tributaria Catalana? Bueno, pues como veis ha permitido unificar el conocimiento, ya no solo son documentos, es una estrategia de comprensión del dato y su entorno para una posterior publicación. Se ha ahorrado mucho dinero en licencias, ya veis 6 cifras, solo se tiene un repositorio, un punto único en vez de 2 repositorios por separado. El ecosistema, como veis, se ha ido haciendo poco a poco. No ha sido una cosa de vamos a por todo desde el principio, ¿no? Esto han pasado años. Tiene una interfaz de gobierno a medida, está hecha en Angular. O sea, no tienes que amoldarte a las pantallas que tenga un fabricante tercero, ¿no? Las pantallas se las hemos hecho yo, las que sus funcionarios nos requerían exactamente. Y como veis, bueno, pues se puede hacer mucho Machine Learning, Natural Language Processing. Y una cosa muy, muy, muy importante que otros sistemas no permitirían, que es hemos podido ir migrando mientras hacíamos todo esto. Íbamos migrando tranquilamente mientras dábamos servicio a los sistemas. ¿Vale? Y hasta aquí la presentación. Si queréis preguntas, es el momento. Pues muchas gracias, David. Jolines, qué presentación más chula. Me he quedado con algunos apuntes, pero voy a tener que hasta resumir mis apuntes porque es que me ha sacado un montón de cosas súper interesantes, ¿no? Para mí, temas de las personas que están en producción, ¿no? Al final, el tener que generar sistemas nuevos sin que nada se pare, lidiar con los sistemas antiguos más el nuevo, bueno, yo lo he vivido en mi propia carne y es durísimo. Me ha encantado la parte en la que habéis hablado de los estadísticos, es genial, ¿no? Porque es como que al final me faltaba el hierro, ¿no? El hierro que había detrás, ¿no? Para acabar de saber exactamente, pero bueno, guay, o sea, genial en cuanto a la capacidad de cómputo que habéis conseguido ahí con esta arquitectura, bueno, impresionante, sin más, ¿eh? Me genera mucha inseguridad la parte esta que tenéis de detección de fraude. Por suerte soy pobre, ¿no? Pero si no lo fuera estaría realmente preocupado. Pero bueno, en ese sentido, pues nada, felicitaros porque ha sido genial. Te traslado unas preguntas que hay aquí en el chat. Una de ellas es, ¿había requerimientos de usar open source? La idea era así para minimizar licencias y para conseguir un mayor número de personal formado, ¿vale? Si os dais cuenta, yo soy responsable del departamento de arquitecturas Big Data Open Source. Entonces, claro, a mí si se hubiera elegido un OpenText o si se usa una informática o cualquier ETL, cualquier cosa que sea una cosa paquetizada, que no sea un Open Source, simplemente no me habría caído a mí. ¿Vale? Era un requisito, era parte de la estrategia, queríamos ser muy flexibles y queríamos poder ir añadiendo estos módulos poco a poco. Estaba todo dentro de la estrategia. Ok, entonces, bueno, claro, lo justifica mucho, ¿no? Luego hay otra pregunta que nos indica que habéis hablado mayoritariamente de tecnología, etapas de proyecto, pero bueno, hay interés en saber cuáles son las fechas, desde cuándo cuenta la agencia tributaria con un sistema así. Vale, la primera etapa en la que solo era MongoDB y HDFS era básicamente un repositorio, más que un gestor ya completo con todos los módulos que lo he ido explicando, pues es de hace unos 3 años, ¿vale? Ya lleva 3 años esto estando en producción y siendo plenamente operativo. Hay módulos como el de recomendación o lo de grafos que son actuales, son de este año. ¿Vale? O sea, ha sido un proceso, sí, a lo mejor habría faltado un cronograma, pero claro, como tenemos solo 20 minutos, ¿no? Y esta era una sesión de arquitectura, hay que enseñar bien los diagramas, ¿no? Para el que quiera sacarse una captura de pantalla, ha dicho, hola, cómo mola, que era mi objetivo, ¿no? Pero han sido 3 años, no ha sido fácil. La migración, se migraron más de 100 millones de documentos. La migración fue casi un año, porque como te he dicho antes, de forma no intrusiva y poco a poco, sin romper los sistemas previos, ha tardado meses, claro. Así que 3 años, más o menos 3 años en hacer todo esto. Ok, otra pregunta relacionada, pero ahora hablando de seguridad. Dice, ¿cómo validaba la integridad de los documentos este sistema cuando iba migrando de otros sistemas que se iban apagando? Vale, si puedo volver, no sé si se ve la presentación o solo me ve ahora mismo solo a mí, creo que solo a mí. Vale, os cuento, la idea es que triplicábamos todo. Si os fijáis, cuando dije que la migración se hacía por abajo, ¿no? En vez de desde el módulo de arriba por HDFS. Mira, sí que se ve mi presentación.
Si me dejáis un milisegundo, lo que tarda en cambiarla. A ver. La idea es que se sacaban 3 códigos de seguridad, ¿vale? En 3 puntos se sacaba, vale. La idea es cuando un documento se migraba, se sacaba primero el checksum, ¿vale? Se sacaba un código MD5 de cuál era el checksum de cada uno de los 100 millones de documentos que se migraron en origen y se guardó en una tabla. Aparte, ese MD5, todo ese código de redundancia, se guardó en HDFS y además se guardó en Mongo y se comprobó que los 3 era el mismo. O sea, tuvimos un cuidado extremo de que para poder apagar los sistemas previos que ya se han apagado, no garantizar que no se hubiera perdido un documento, que ocupaba lo mismo en origen y destino, que ocupaba el mismo el binario y que el checksum por detrás de todo documento era el mismo. Fue muy laborioso hacerlo, fue muy, claro. Estamos copiando documentos desde hacía 20 años algunos, había que tener cuidado. Ok, va, súper interesante. Bueno, y la última, y pasamos al siguiente slot. Es muy concreta. ¿Hay alguna mejora más prevista? Parece que la gente no tiene suficiente, todavía quiere más. ¿Hay alguna mejora más prevista ahí? Alguna mejora prevista, madre mía. A ver, ahora mismo este año es que ha sido el año de grafos. ¿Vale? O sea, la mejora de este año son los grafos, las relaciones indirectas. Hombre, yo creo que se va a hacer mucho más con la parte de lenguaje natural. Estoy seguro de que va a haber cosas más allá de las pequeñas recomendaciones o de la clasificación que hacemos a día de hoy leyendo los textos. Yo creo que va a empezar a automatizarse la respuesta a los ciudadanos. Yo creo que será eso en algún momento. Ya empezaremos a decirle, oiga, usted me ha dicho que ha comprado un piso, pero sin querer me ha subido un documento que no es el que era. O he leído su documento y le falta tal adjunto. ¿Vale? Ya recomendaciones, ya no recomendaciones, sino como si se lo hubiera preleído un funcionario junior, digamos. Ya te van a ayudar un poquito. Yo creo que irá por ahí, pero no es responsabilidad mía, me refiero. Yo soy responsable de arquitectura, la gente de estrategia, la gente tributaria, nuestro cliente es el que lo determinará, pero yo creo que grafos y más inteligencia artificial, yo creo que será el futuro. Ok, pues nada, muchas gracias por tu sesión, David, ha sido genial. Y bueno, pasamos a la última sesión de esta última ponencia de esta sesión de arquitecturas, plataformas e infraestructuras, que es la sesión de creando una plataforma de datos unificada en el cloud. La van a presentar Ferran Galí, Head of Data, y Adela Tort, Data Analytics Lead a Lightful Connect. Adela Tort y Ferran Galí son 2 alumnos de la UPC FIP, que después de una larga trayectoria en ingeniería de datos, pero también organizando comunidades de la ciudad condal como el Java Users Group, la Women Tech Makers o Spark Meetup, se han encontrado trabajando juntos en los equipos de Big Data de Lightful Connect. Para quienes no conozcáis, Lightful Connect es la reciente fusión de la barcelonesa Trovit y la madrileña Mitula Group, y son líderes en agregación de anuncios clasificados. En la presentación, Adela y Ferran nos contarán el viaje de Lightful Connect en el mundo de la analítica web y cómo están planteando la creación de una nueva plataforma de analítica en el cloud. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Javier, David, por vuestras presentaciones y Xavier y toda la organización del Congreso para invitarnos. Ahora es nuestro punto de compartir conocimiento y lo que estamos haciendo aquí en Lightful Connect. Para poneros un poco de contexto, hace no tanto, ¿no? Cuando querías comprar un piso, vender tu auto o buscar trabajo, ¿no? Te ibas al periódico y ahí había unos anuncios, ¿no? Unas publicaciones que te decían que se vende algo, ¿no? Y tú ibas ahí, llamabas por teléfono y tal, y ¿no? Y te ponías en contacto con quien fuera. Ahora mismo solo es abrir el móvil y hay un montón de webs, ¿no? que te permiten buscar, comparar y hasta del mismo dispositivo sin salir, ¿no? Poder abrir un chat, concertar visita o llamar directamente sin salir del dispositivo, ¿no? Lightful Connect nos dedicamos un poco a eso. Tenemos un montón de marcas dentro del grupo que se dedican a eso, a los clasificados. Seguramente lo que más conoceréis sean Trovit de Barcelona aquí y Mitula en Madrid. Pero bueno, tenemos otros portales en sudeste asiático y Latinoamérica también.
Para que os hagáis un poco la idea, estamos presentes en 63 países, unos más de 150 sitios web mundialmente, ¿no? Y estamos fuertes en casas, pero también presentes en coches de segunda mano, empleo, producto y moda, ¿no? También en cuanto a tráfico, usuarios que visitan nuestros sites, ¿no? El año pasado casi 2 billones de visitas pasaron por nuestras webs. Siendo en inmobiliaria, digamos, donde somos más fuertes, nuestro moto es ese, ayudamos a las personas a encontrar un hogar. Luego os contaré un poco cómo lo hacemos para evolucionar nuestros productos web, ¿no? Al final, los usuarios que pasan por nuestra casa a veces están contentos y a veces pues no lo están. Y la verdad es que saber por qué es un poco dolor de cabeza si no tienes herramientas como para ayudarte, ¿no? ¿Cómo podemos ver si lo que estamos enseñando, el contenido y la ordenación de las web, ¿no? O qué foto estamos mostrando, ¿no? Machea con las necesidades de nuestros usuarios? Pues bueno, si por ejemplo almacenamos cada una de las interacciones de los usuarios, cada vez que se muestra un anuncio, cada vez que se clica, ¿no? Podremos calcular cosas tan chulas como CTR, que es la cantidad de clics dividida en la cantidad de veces que se ha mostrado algo, ¿no? Y ahí te indica pues cuánto de bien lo haces y luego también puedes hacer cosas como el A/B testing, que es enseñar pues por un lado un botón de un color, otro lado, a un grupo de usuarios le enseñas una cosa, otro grupo de usuarios le enseñas una cosa ligeramente distinta y el que tenga el CTR o la que tenga la métrica más elevada, ¿no? Pues dirás, ostras, aquí esos usuarios están más contentos, voy a quedarme con eso y voy a evolucionar mi producto en esa dirección, ¿no? Pero bueno, cuando tenemos billones de eventos al día, porque al final no solo es cada vez que mostramos algo y clicamos, sino que cada vez que se envía un mail, cada vez que se abre un mail, ¿no? Todo ese tipo de eventos de que van ocurriendo en nuestros sites, pues lo almacenamos. Y bueno, al final, si no utilizas tecnologías que escalen de forma horizontal, perdón, te vas a encontrar un problema, ¿no? Entonces, aquí en la slide que os he puesto aquí es un poco un diagrama así simplificado, ¿no? Pero al final, cada vez que ocurre algo, en estas webs mandamos vía unos sistemas de cola de Kafka, unos eventos, ¿no? Que acaban en un data lake en Hadoop indexado con Hive, ¿no? para mostrar una cierta estructura y bien, nuestros analistas, la persona que le saca el valor al dato, pueden o consultar directamente al Data Lake mediante interfaces de Hive o Spark, si es un usuario un poco más avanzado, y luego pues con unas ETLs que tenemos a medida, ¿no? Pues agrupamos esa información, periódicamente la calculamos y a partir de ahí pues se puede sacar valor, el analista le puede sacar valor directamente descargando los datos con el formato que más prefiera o mostrar una serie de paneles de mando para que, por ejemplo, la gente de producto pueda ver cómo va evolucionando el producto, ¿no? ¿Qué retos tiene la plataforma actual? Y por eso estamos aquí contando nuestro viaje, ¿no? Bueno, nuestra plataforma de analítica está en un polígono industrial en Zona Franca, ¿no? Y es muy chulo, ¿no? Pues poder ir ahí, ver tus ordenadores y te gustaría que fuera un poco como la foto de la izquierda, ¿no? Las lucecitas, súper psicodélico y tal, pero bueno, al final, si quieres comprar máquinas, tienes que esperar que te lleguen, ¿no? Tienes que montarlas, configurarlas, los discos se rompen, los cables pues, están hechos un caos, ¿no? Entonces necesitas como dedicarle un cariño y digamos que tampoco no es nuestro foco no nos dedicamos a infraestructura, ¿no? Y luego el otro tema no es ese, ¿no? Que si queremos en un momento puntual pues tener un pico de trabajo, pues no podemos tener las máquinas. Y si queremos aceptar el pico de trabajo, tenemos que comprar las máquinas y luego amortizarlas como sea, ¿no? Entonces es un poco más como la foto, la derecha, lo que es la realidad, exagerando, obviamente.
Luego, lo que nos ocurre también es que los analistas actualmente pues, están dependiendo un montón de los ingenieros de datos, sobre todo todo el sistema de ETL que tenemos de forma hecha a medida, ¿no? Bueno, no solo eso, sino, por ejemplo, las queries van lentas, pues viene un ingeniero de datos, bueno, ya te ayudo, ¿no? Ostras, una query en una infraestructura productiva que a veces sacan ETLs y a veces se rompe, ¿no? O no se rompe, pero o sea, se satura, ¿no? El sistema. Pues bueno, tiene que venir un ingeniero de datos a meterle mano, ¿no? Luego, transformaciones complejas. SQL muy, muy bonito, pero a veces necesitas algo un poco más allá, lo cual tiene que venir alguien, hacer un job de Spark, un ingeniero que te lo monte, ¿no? Y bueno, si además tienes muchas ideas y quieres hacer muchas cosas, pues también tendrás que los ingenieros tendrán mucho código, tendrán que refactorizar y al final será un caos, ¿no? Con lo cual, lo que acaba sucediendo es que yo he representado a los ingenieros como minions, ¿no? Pero si necesitas muchos, no escala, ¿no? Humanamente, más que minions, son más parecidos a los unicornios, ¿no? Existen, pero son difíciles de encontrar. Y bueno, estamos aquí intentando solucionar ese reto. Ahora os paso a Adela, que seguirá con los retos y la plataforma que estamos montando. Perfecto, muchas gracias, Ferran. Vamos a continuar con el siguiente reto que tenemos. No sé si las... vale, ahora se van a poner las slides. ¿Están en ello? Esperamos un segundín. Ahora mismo, ya está todo. Vale, pues lo que os comentábamos con el siguiente reto que tenemos es cómo yo encuentro el dato que necesito, ¿no? ¿Qué nos está ocurriendo a día de hoy? Tenemos muchísimos orígenes de datos, tenemos muchas bases de datos, los eventos que comentaba Ferran también por Kafka, y encima distribuidos con todas las marcas. Es lo que os decíamos, Lightful Connect es una fusión de muchísimas marcas y cada marca además ha traído su mundo de datos, ¿no? Y ahora no tenemos una unificación de estos datos. Entonces, imaginémonos que yo soy un analista y quiero analizar los clics de todas las marcas. ¿Qué necesito hacer? Pues tengo que ir a cada marca, ir a extraer sus datos manualmente y encima cada uno a su manera. Y luego los tengo que unir luego. Vete a saber ficheros. Esto genera frustración, incluso inseguridad. Vete a saber si los he sacado bien o no y todo el tiempo que estoy gastando para tareas que podrían ser automáticas. Luego también no tenemos un data catalog. ¿Qué pasa? Tenemos muchísimos datos, pero es que si no sabemos encontrar el dato, ¿para qué nos sirve, no? Imaginemos, yo quiero analizar los clics de los anuncios que tienen fotos con habitaciones. Vale, ¿cómo empiezo, no? Ahora, ¿qué hago, no? Pues bueno, voy a chequear bases de datos, soy proactivo, empiezo a preguntar a compañeros y a compañeras, ¿no? Y con suerte quizá lo encuentro, pero quizá no, ¿eh? Me ha gastado una semana, pues no lo he encontrado, ostras, qué frustración, ¿no? Y si lo he encontrado, ¿de verdad te será la información buena? Bueno, ese tributo parecía que sí, parecía que no, ¿no? Tengo dudas, ¿no? En todo esto. Sí, tenemos un buen mundo ahora mismo. Y bueno, ahora vamos a qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos creando y estamos en ello, que es la nueva plataforma de datos de unificada de Lightful Connect. Vamos a ver primero la parte que vamos a hacer de cambio cultural, vamos a ir muy rápido para luego ir a la parte más de infraestructura y de la plataforma. Queremos cambiar, el dato es un producto, el dato lo tenemos que tratar como un producto. Es decir, si los datos no funcionan, si los datos no funcionan, eso es incidencia. Todo el mundo entiende que si la web no funciona, ostras, no estoy vendiendo, es un problema y corremos todos. Pero si un iPhone no funciona, bueno, tampoco pasa nada. Pero es que si no sé si estoy vendiendo, pues quizá la web, quizá no funciona, quizá no estoy vendiendo y no me estoy enterando de nada, ¿no? Luego tenemos el dato, tratarlo también que tenga un ownership y dividido por dominios. Ahora tenemos el típico caso que pasa en muchos lados de somos un equipo centralizado de Mundo Data que tenemos que entender todos los dominios de la compañía, ¿no? Bueno, es complicado. Y finalmente, bueno, crearemos una plataforma self-serving, que cualquier equipo pueda poner datos, pueda consumirlos, pueda publicarlos, etcétera. ¿Qué es los principios de la infraestructura de datos que estamos creando? Que también, bueno, vamos a ver así un pelín rápido también. El dato tiene que ser descubrible. ¿Para qué nos sirve tener millones y millones de datos si no puedo encontrar mi dato, ¿no? Entonces, no, necesito poderlo usar más, nos vale tener menos datos y que sean usables que no, datos ahí a lo loco. El dato tiene que ser fiable, tenemos que tener confianza, no vale eso de, bueno, las visitas más o menos, tampoco pasa nada, si cuadran, descuadran, no va a venir, ¿no? Ese porcentaje.
ves a decirle a ciertos directivos que no te viene de si hay un clic más, un clic menos, ¿no? No tengo tan claro. Tiene que ser interoperable, quiere decir que tenemos que poder atar los datos. Es decir, lo que decía Ferran del CTR, por ejemplo, si tenemos las impresiones, si tenemos los clics, tengo que poder hacer las típicas joins. Si tengo datos ahí y no los puedo unir, pues ya no puedo jugar con ellos. Y bueno, evidentemente la seguridad, ¿no? ¿Quién puede acceder a qué, quién no, ¿no? Un poco auditorías, etcétera. Y bueno, vamos a ver a lo que estamos esperando, ¿no? ¿Qué estamos montando en Lightful Connect, nuestro nuevo sistema de datos analítico? Bueno, pues vamos a irlo viendo ahora por trozos, por los pequeños trozos que estamos montando. Vamos a montar una plataforma en cloud, todo en cloud y todo en Amazon. Nos vamos al proveedor de Amazon porque como compañía nos vamos a Amazon y es donde tenemos conocimiento, además también la gente en la cual estamos trabajando. Entonces, ¿por dónde hemos empezado? Hemos empezado por el Data Lake. El Data Lake, donde vamos a tener todos los datos de la compañía, va a estar en Amazon S3. Luego vamos a ir viendo algunos trozos que ya tenemos montado. ¿Cómo vamos a traer los datos a este Data Lake? ¿Cómo van a llegar? ¿No? Ahora tenemos todos los orígenes, pues vamos a hacerlo de dos maneras. Un STL es custom, que intentaremos que sean lo mínimo, y lo vamos a tener un producto tercero. En este caso vamos a probar Stitch, que vamos a probar, lo estamos probando ya llevamos unas semanas ahí, por el tema de que hemos decidido coger un producto que ya nos lleve a estas integraciones. Hay muchos productos que ya lo hacen y no tener que mantener pues APIs de si Google Ads me la cambia, si Google Analytics, si Bing Ads, cómo replico una base de datos, minimizar nuestro nivel de código aquí. No es que una cosa esté mejor que otra, son pros y contras y depende de cada compañía. En nuestro caso somos un equipo muy pequeño y hemos decidido, pues, cogemos una solución, un managed service que ya nos lleva todo esto. Uno de los motivos de Stitch es cogemos un managed service, pero que sea las best practices de ingeniería, es decir, que sea rollo Terraform también, que tengamos un código. Hay muchísimas herramientas que por un browser puedes hacer cuatro clics y van geniales. Pero bueno, vamos a ir a una que podamos luego replicar, etcétera. Tenemos todos nuestros datos, vale, genial. Intentamos explorarlos, ¿no? Y descubrirlos. ¿Qué herramientas hemos puesto? Amazon Glue, Data Catalog y Amazon Athena. Me lo paso rápido porque luego veremos, por esto ya lo tenemos montado y os lo cuento con más detalle. Y finalmente, en el lado más de Data Warehouse, de agregaciones, de donde vamos a tener nuestros datos agregados, por ejemplo, los clics por día, por las diferentes dimensiones que queramos, ¿no? Pues vamos a montar un Redshift donde ahí tendremos todo nuestro punto. ¿Y cuál es el punto importante? ¿Cómo van a llegar los datos desde el S3 al Redshift? Un punto importante es que al Redshift solo van a llegar datos del S3, no se van a nutrir de nada de fuera. ¿Por qué? Porque así conseguimos un data lineage. Sabemos de dónde llegan todos los datos del Redshift. Entonces vamos teniendo cómo va llegando todo. ¿Y cómo hacemos esas transformaciones, esos counts, esos zoom, todo lo que tengamos que hacer? Pues hemos visto una herramienta que se llama dbt, que lo hace todo vía consultas SQL. Así que escribe algunos tags que son un SQL un poco más allí, pero luego encima te enseña el SQL compilado. Y encima sigue las best practices de ingeniería. Todo lo ata a un servidor, a un control de versiones, lo puedes atar a un GitHub, a un GitLab, te puedes poner testing, pull request. La verdad es que pinta muy bien. Hemos hecho una pequeña prueba de concepto, no la hemos probado ahí a la realidad. Esto está en otra fase del proyecto, pero la prueba de concepto pinta muy bien, tiene una comunidad de Slack muy activa y bueno, la herramienta está tirando hacia arriba. Es open source en el caso de que tú la uses con tus máquinas y tienes un managed service en cloud también. Y bueno, ¿qué más? Transversal, data governance, monitoring y seguridad. Data governance, sobre todo, tema de calidad de datos y también de los conceptos, ¿no? Por ejemplo, nos pasa que es una visita en cada marca. Cada persona dice visita y son diferentes cosas. Tenemos que tener en el data lake el concepto visita en Lightful Connect para luego también poder hacer las comparaciones, ¿no? Y bueno, ¿cómo estamos creando esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y en los puntos en los cuales estamos. Esto, como veis, es un proyecto enormísimo. Es un proyecto que te puede tirar la vida, ¿no? Pero es un proyecto donde también tenemos que dar un valor, entregar al usuario y que vea que esto es útil y diga, yo quiero usar esta plataforma, ¿no? Entonces lo estamos haciendo de manera iterativa, incremental y a trozos muy pequeños. Por ejemplo, llevamos ahora mismo solo 3 meses, pero en 3 meses ya tenemos montado nuestro Data Lake y ya tenemos montado la gestión de datos de los eventos que os decía antes Ferran, de los eventos que nos vienen por Kafka, que están guardados en HDFS, los cogemos y con un script muy simple, porque hemos decidido que ese script tampoco no nos aportaba un valor, cogemos del HDFS y copiamos al Data Lake.
Lo que nos importaba era tener estos eventos en el Data Lake. Y entonces ya le hemos montado toda la parte de exploración que os decíamos antes. La parte de que con Athena y con Glue ya se puede explorar. Esto nos da un valor. Ahora mismo los usuarios ya pueden empezar a jugar con esos eventos ya en cloud. Entonces ellos ya lo empiezan a visualizar. Vamos a enseñaros un poco de capturas y os voy contando lo que ya tenemos ahora mismo. Ya tenemos el Data Lake en S3, como os comentábamos. Uno de los puntos importantes de S3, no voy a entrar mucho, pero es las diferentes capas que tiene del storage. Tú lo puedes tener en el estándar, claro. El cloud es muy bonito, pero el coste del cloud es enorme. Tú ya puedes ir metiendo datos que luego cuando venga la factura de los terabytes que tengas allí, pues te puedes asustar, ¿no? Pues tienes que ver un poco que hay storage, si accedes más, accedes menos, hay una storage analítica de Glacier, bueno, jugar un poco por ahí, puntos importantes. Ya hemos montado también el Data Catalog con Glue, como os decíamos, con lo que aquí ya podemos ver todas las tablas que tenemos, ya todos los datos y también dentro de una tabla podríamos ver cuáles son sus campos. Y además en Amazon hay un buscador, ahí hay una cajita para buscar que tú puedes escribir pues qué tabla quieres buscar, qué es lo que tú quieres ver. Eso es muy útil a la hora de tener un catálogo con todo. Y finalmente la parte de Athena y exploración. Esta es una de las pantallas más importantes. Tenemos ya datos en el Data Lake, ¿no? Pero ¿cómo llego yo a ellos, no? Pues con Athena es serverless, tiene una interfaz para hacer queries. Encima es un queries SQL, con lo que para gente de producto o analistas es lo de toda la vida. Ellos no notan ningún cambio. Exteriormente ellos, incluso el otro día se lo enseñaban y me decían, pero si esto es como lo que estoy usando. Sí, pero no bien, porque ellos además nos lanzan las queries en un entorno productivo donde vete a saber lo que nos peta por ahí, no sé qué, no tienen todas las bases de datos aquí. Para ellos es lo mismo, pero no es lo mismo. Hicimos una prueba, una query que se lanzaba en un entorno que teníamos ahora, más de 10 minutos y a veces ni funcionaba. En Athena eran 8 segundos y que coste 5 céntimos. No se nos iba, la verdad. ¿Qué es importante de lo que hemos montado en Athena? Hacer grupos de usuario para controlar los costes de las queries. Athena es serverless, con lo que tú puedes hacer una query enormísima y te has gastado 1.000 euros. Es un problema, ¿no? Pues podemos cortar por nivel de query. Si, por ejemplo, lo que hemos hecho es que haya un grupo de usuario que si llegas a 100 megas, te corta esa query. Tú haces la query, cuando llegas a escanear 100 megas, Amazon la corta y te dice, no puedes lanzar esa query porque estás sobrepasando tu máximo, pero te ha cobrado solo 100 megas. Hemos tenido un control ahí para no morir en el intento, ¿no? Y luego también por día o por X periodo de tiempo. Por ejemplo, pues 1 tera al día. Le cortamos 1 tera al día. ¿Qué hace? Van haciendo queries y cuando les llega su máximo, lo que hace Athena es enviar una notificación en el SNS, el sistema de notificaciones de Amazon. Y entonces a partir de allí es súper customizable. ¿Y qué es lo que hemos hecho nosotros en ese caso? Hemos cogido esa notificación, nos hemos suscrito con una lambda y desactivamos ese grupo de usuarios. Entonces ese grupo de usuarios ya no puede hacer más consultas hasta que le volvamos a activar el grupo. Ahora mismo lo activamos manualmente. Se podría poner otra lambda cron que lo volviera a activar cabo de un día, de 2, pero bueno, ya te da como mucha flexibilidad todo este tema. Y nada, finalmente que muchas gracias a todos. Hemos ido un poco rápido, dando muchas pinceladas aquí y allí, muchos nombres, mucha tecnología. Si queréis conocer más detalles, queréis compartir experiencias, contactad con nosotros. Si queréis ir viendo cómo va el viaje, porque esto es solo un inicio de dónde vamos. Y si os interesa y os interesa el challenge, pues también buscamos compañeros y compañeras, así que también contactad con nosotros. Merci. Vale, pues muchas gracias Adela también, bueno, y Ferran. Súper interesante también esto que nos habéis contado. Además es curioso, ¿no? Cómo vosotros ya decís, bueno, es que somos un equipo pequeño, con lo cual todo empezáis a delegar partes, ¿no? Y es una cosa que nos cuesta, al menos en mi experiencia personal, a mí esto que me lo haga un sistema software me preocupa porque quiero controlar, porque lo voy a tunear mejor. No, y vosotros ahí tomáis una decisión que además creo que es valiente, ¿no? De decir, no nos vamos a hacer cargo de esta parte, usamos un software que nos soluciona. Genial. Me ha gustado mucho el concepto de escalado humano. Bueno, supongo que tienes grabaciones en Hacienda, ¿no? A partir de cierto número de hijos, pero hay que vigilar en ese sentido, ¿no? Pero también hay una palabra que habéis compartido que es el tema de la frustración, que me parece curioso porque lo veis, creo que los tres, no estoy seguro si David lo ha mencionado, pero facialmente lo ha expresado en algún momento. Expresión facial también cuenta en ese sentido. Y bueno, pues ahí súper interesante cómo vais resolviendo y usando los recursos distintos que disponéis, ¿no?
Yo suelo destacar un par de cosas más que me han parecido curiosas antes de pasarnos las preguntas, que es el tema de los costes, porque es una cosa que creo que hemos vivido un poco todos, ¿no? De que te has despistado un momento en Amazon y de golpe te ha llegado un facturón considerable. Hay que estar ahí con cuidado y bueno, cómo nos vamos nos movemos del cloud privado al cloud público y luego volvemos y, bueno, es la historia de la vida, ¿no? Pero bien. Sin más, os paso las preguntas. Literalmente os leo. Habéis comentado que vais a hacer el proyecto de manera incremental. ¿Tenéis una idea de cuánto os va a llevar y cómo vais a mirar los sistemas actuales? Ujú. A ver, la idea que tenemos, ¿no?, es irlo haciendo a trozos, con lo que ahora mismo en unos 3 meses hemos conseguido ya tener nuestra capa de descubrir y de poder ya hacer exploraciones, ¿no? Y lo que vamos a hacer es conseguir toda la foto que os hemos enseñado, ese diagrama, con un mínimo de use cases, pero que esté un end-to-end. Por ejemplo, la idea que tenemos es los siguientes 3 meses ya tener la gestión de datos con Stitch, y si no fuera Stitch otra herramienta, pero ya tener la gestión de datos y que cualquier otro equipo pudiera ya empezar a ingestar datos, porque ya le contaríamos el cómo. Y los siguientes 3 ya la parte de Data Warehouse, con lo que nos iríamos a que más o menos en abril, mayo tendríamos toda esta foto, que sería como que en unos 9 meses hemos conseguido la foto, que no quiere decir que tengamos todo. Quiere decir que como ya lo hemos conseguido, porque ahora, por ejemplo, si la gente necesita datos, sigue con su mundo, no podemos parar las ETLs de día de hoy, ¿no? Es un poco la migración esta que decía David, ¿no? Pues ahora estamos dejando 100. En cuanto consigamos ya tener nuestra plataforma estable, que es lo que estamos dando prisa, vamos a empezar a migrar. Migrar no sabemos la verdad lo que vamos a tardar, pero la idea sobre todo es también migrar, ver qué migramos y qué no. Tenemos un montón de teles que nos están usando, entonces seguramente migraremos vía use cases. Vale, este dashboard tal, además enseñándole a la gente que este sistema es más rápido, es más fiable, tiene menos costes, tiene más flexibilidad y que los equipos quieran venir aquí. Entonces, hasta que se lo automigren incluso ellos mismos. Nosotros les damos la infraestructura, le enseñamos a usar, mentorizamos y que los equipos trabajen la migración incluso. Vale, gracias. Aquí también hay una pregunta que habla del Data Catalog con Glue que habéis comentado y preguntan por cómo funciona, cómo ponéis las tablas y esquemas, cómo se gestionan las particiones. Si podéis dar un poco más de detalle en ese sentido. Gracias. Pues bueno, lo de Amazon Glue es un poco magia, la verdad. Lo que te hace lo hace el propio Amazon, tú le puedes poner un rastreador que te lee tu bucket de S3, los directorios que tú le digas. Entonces, él mismo, si es un dato estructurado o semiestructurado, él mismo ya te genera este esquema. Entonces ya el esquema lo genera automáticamente el propio Glue, tú no tienes que hacerlo manualmente y las particiones lo hace él mismo si pones el rastreador una vez al día o cuando tú decidas. Las particiones son súper importantes tenerlas en cuenta también por vía costes, porque si no, a la hora de hacer una query en Athena, pues sí es muy rápida, pero depende de los datos escaneados, pues ahí tiene su gracia. Vale. Pues muy bien, pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas. Yo solo añadiría un par de comentarios, que es que, bueno, primero agradeceros, por supuesto, estas ponencias tan interesantes. Luego, comentar una cosa muy curiosa, al menos que nos ha ido veniendo pasando, que creo que a todos nosotros, ¿no? Que es que al principio, cuando programabas algo, habías de guardar lo mínimo, ¿no? Era no guardes de más porque no te cabe. Luego era guárdalo todo, no tires nada, guarda absolutamente todo el dato que pase por tu plataforma y ahora es guárdalo bien, ¿no? Porque estás guardando un montón de cosas que no puedo usar, ¿no? O sea, guárdalo bien, ¿no? Bueno, aquí el cambio de paradigma cada vez va cambiando. Parece que no nos podemos acostumbrar a ninguna tecnología y que aparecen un montón de nuevas. Y me sorprende cómo empresas grandes y con grandes volúmenes de datos pues van usando incluso tecnologías relativamente poco maduras, que hace poco tiempo, software que hace poco tiempo que está en mercado, que funciona bien, por supuesto, pero que hace poco tiempo que está en mercado cuando eso era impensable, ¿no? Bueno, nada, que los que estén haciendo data science, que se acuerden que hay gente por detrás haciendo que las cosas funcionen, que cuesta un montón y que no será gratuito. Sin más, dejamos aquí la sesión. Os agradecemos vuestra ponencia, vuestra atención a los asistentes y cedo el espacio, creo que a Mar Torrent o, bueno, que la organización diga. Gracias, chao, un placer. Gracias.